les damos la más cordial bienvenida a un desayuno más del Foro de la Nueva Economía dentro de nuestro ciclo España Innova. Vamos a escuchar en unos instantes la intervención del presidente ejecutivo de Vodafone, de don Francisco Román. Seguro que vamos a aprender muchas cosas de la situación del mercado de nuevas tecnologías en nuestro país. Y antes de esa intervención voy a ceder la palabra a don Ingerman Neave para que le presente. Don Ingerman Neave es consejero delegado de Ericsson en España. Cuando quiera. Bueno, muchas gracias y buenos días a todos. Desde luego, para mí es un gran honor tener esta oportunidad de decir un par de palabras sobre el currículum, la carrera profesional y también sobre Paco Román como persona. Una persona que yo conocí hace ya más de 20 años y he tenido la suerte de compartir, él como operador y yo como suministrador, la fantástica aventura del desarrollo de la telefonía móvil en España. Pues Paco es ingeniero superior de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y empezó su carrera profesional en una filial de Abengoa que se llama Sainco. De ahí pasó a Hewlett Packard en el año 83, trabajó ahí durante 9 años, llegó a ser director comercial. Yo creo que ahí es donde recibió una buena parte de su formación como directivo en esa magnífica escuela de directivos que era el Hewlett Packard bajo el mando de Juan Soto. Y hay muchos ejemplos aquí en las empresas grandes españolas de directivos que han salido de esa compañía y desde luego Paco Román es uno de ellos. En el 92 yo creo que Paco tomó una decisión muy arriesgada. Ahora es fácil de decir que la telefonía móvil era una apuesta obvia y segura, pero puedo asegurar que en el 92 no era así. Es nombrado director para una compañía, para España, para una compañía que se llamaba Pacific Telesis, Pactel, luego cambió de nombre para AirTouch. Y la misión era muy clara, formar una compañía capaz de ganar la segunda licencia de telefonía móvil en España. Y en ese empeño pues se formó, Paco es uno de los fundadores de una compañía que se llamaba Airtel Móvil. Y yo creo que Paco, la fecha del 28 de diciembre de 1994, posiblemente es la fecha más importante de tu carrera. En esa fecha, Airtel gana la segunda licencia, es adjudicataria de esa segunda licencia de telefonía móvil. Y ahí empieza un desarrollo, la verdad, inverosímil y fantástica. Paco ocupa el puesto de director técnico durante los siguientes 3 años, cuando ya se despliega la red de GSM con una cobertura nacional. Y en el 98 pasa a otra compañía muy importante, Microsoft, para España y para Portugal. Ocupa el puesto primero de director general y luego más adelante es consejero delegado, para volver en julio del 2002 a Airtel, que ya había cambiado de nombre, ya era parte del grupo Vodafone en España, y ocupa el puesto de director general de operaciones, para en febrero del 2003 pasar a ser consejero delegado de la compañía, sustituyendo en ese puesto a Ignacio Galán. El mismo año recibe el galardón como ingeniero de telecomunicaciones del año. Es un premio que da el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones. Y en el año 2008, en enero, ocupa también la presidencia de Vodafone en España en sustitución de José Manuel Entre Canales, que pasa a ser presidente de Endesa en ese momento. Y en la actualidad, Paco es presidente ejecutivo de Vodafone en España. Solamente un par de palabras sobre Paco como
directivo y como persona. Yo diría que Paco Román es una persona que tiene una confianza y fe en la capacidad de la gente. Es un jugador de equipo, le gusta dirigir en un equipo y es muy generoso en cuanto al reconocimiento del mérito o de los méritos de sus colaboradores. Le gusta promocionar y destacar pues, sus contribuciones a los objetivos en común. Y desde luego no le gusta nada lo que yo estoy haciendo, hablando sobre él, y no le gusta ponerse medallas. Está casado, tiene 3 hijos, le gusta mucho la lectura y es un gran deportista. Es fácil verle por la mañana, yo no soy madrugador, pero ahí en un gimnasio cerca de la oficina está preparándose, no siéndose todas las mañanas, pero un par de veces por semana. Y para practicar sus deportes favoritos, que en una parte él tiene una casa en Jaca, donde practica tanto en invierno como en verano deportes de montaña, y es jugador de hockey hierba, en un equipo aquí en Madrid, desde hace muchísimos años, y me imagino que los jugadores, Paco, cada vez tienen una edad más cercana a tus hijos que a ti, pero eso tiene mucho mérito. La única discrepancia que tenemos es que yo estoy intentando desde hace años convencerle a Paco a jugar al golf. Se resiste, pero al final caerás, ya verás. Y con eso termino diciendo que cuando hablamos de Paco Román estamos hablando de un magnífico profesional, una gran persona y para mí un muy buen amigo. Muchas gracias. Gracias, Ingemar. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por su asistencia e interés. Gracias. Quiero felicitar primero a Nueva Economía por todos estos foros y especialmente por este foro de innovación y asimismo, y Antonio por estar aquí hoy presidiéndonos y agradecer al Corte Inglés su patrocinio. Me parece que el que existan foros de debate siempre es importante, mucho más cuando los tiempos son difíciles, y que exista alguno con foco específico en la innovación creo que es aún más importante. Le agradezco enormemente a Ingemar sus palabras. ¿Qué te puedo decir? Bueno, todos los del sector y de fuera del sector sabemos quién es Ingemar y, en cierta manera, la historia personal de Ingemar es la historia de las telecomunicaciones en España, con un mérito añadido a nuestros ojos españoles, que es que no sé si alguien nota el acento, porque no tiene ningún acento, pero es un sueco enamorado de España, que lleva toda su vida en España y que ha contribuido enormemente desde la dirección que ha ocupado en Ericsson en temas de fabricación, de I+D, de suministros, de servicios y tal. Para mí es difícil ver a Ingemar como alguien que representa a un suministrador por el afecto que nos hemos cobrado mutuamente a lo largo de los años. Ha sido nombrado, además, recientemente, como se recogió en la prensa, presidente de Ericsson, presidente del Consejo, por lo que le felicito y me sumo a todas las felicitaciones que seguro que ha recibido. En los próximos minutos, yo lo que pretendo es, dentro de la idea de innovación, hablar un momento del concepto de innovación tal como lo vemos en el sentido pragmático de innovación, tal como lo vemos en Vodafone, resaltar que es un elemento clave para el progreso económico, lo cual en los tiempos que corren cobra aún más importancia, hablar un poquito del momento que está viviendo la sociedad de información a caballo entre dos oleadas tecnológicas, el papel de las operadoras en esto como creadores del ecosistema, la oportunidad que supone para España, porque España está bien situada en estos terrenos, y lo ilustraré con ejemplos de qué aporta la innovación, qué quiere decir innovación dentro de este ecosistema, y utilizaré ejemplos de nuestra propia casa. Nuestra casa, que cuando hablo de nuestra propia casa, hablo de Vodafone. Una presentación muy rápida. Vodafone es la primera compañía europea por capitalización bursátil de telecomunicaciones, es el único operador de telecomunicaciones que está presente en los 5 continentes, presencia directa con control en más de 30 países, de manera indirecta o asociado a otros con unos 40 países más,
y quizá lo más relevante, cerca de 400 millones de clientes en esos 5 continentes. Presencia en España, pues lo más importante, tenemos más de 17 millones de clientes, somos unos 4.300 empleados en términos directos, no es exagerado multiplicar ese número por 6 o 7 para hablar de empleo indirecto, si incluimos toda la parte de comercialización y canales exclusivos de venta, de soporte, logística y cosas de este tipo. En números, es una compañía cuyo último ejercicio facturó unos 6.000 millones de euros, con unos 1.800 millones de euros de EBITDA. Y quiero resaltar, porque tiene que ver con el contenido de esta charla, la inversión recurrente. Típicamente nosotros dedicamos a infraestructura en España, en nuestro país, unos 600, 700, 800, una media, unos 700 millones que forman nuestro CAPEX cada año. Pero hablar de, hombre, es agradable, también es un rollo, ¿no?, hablar de los números de tu compañía o así. Pero cuando hablo de Vodafone, a mí lo que me gusta resaltar es algo que está asociado a lo que decía Ingemar, yo creo que aciertas, que el día más importante de mi carrera o de todo el ejercicio fue aquel día en el que ganamos la licencia para construir la primera red en un régimen de liberalización con telefonía móvil digital. Y relacionado con esto, Vodafone es, entre otras cosas, yo diría, es un animal único en el campo de las telecomunicaciones. Todos nuestros competidores, operadores de telecomunicación, operadores de servicios de telecomunicación, tienen en común su origen, que es el haber sido durante décadas monopolio en su país. Sobre eso han construido su fortaleza con mayor o menor éxito. A nosotros, yo creo que nos cabe, digo a nosotros, a todos los que estamos aquí, nos cabe la satisfacción de que seguramente, y digo seguramente por lo de los matices, pero seguramente el mejor de todos ellos es el antiguo monopolio español, la compañía, es decir, Telefónica. Pero todos ellos son antiguos monopolios de décadas ejerciendo monopolio. Vodafone es la única compañía que ha nacido cuando se han liberalizado las telecomunicaciones en cada uno de los países que opera. Nosotros fuimos Airtel aquí, pero fuimos Telecel en Portugal, fuimos Omnitel en Italia, y todas esas piezas juntas es lo que conforman Vodafone. ¿Por qué es esto importante? Pues yo creo que es importante porque marca el ADN de cada uno. Grande, magnífico, si has tenido la oportunidad, si el país te ha dado la oportunidad de ejercer ese monopolio durante años y has contribuido durante años a construir redes de telecomunicación y ofrecer servicios. Pero si hay un día en el que te lanzas a operar y no tienes absolutamente nada salvo permiso para hacerlo, es decir, que tienes que invertir, tienes que elegir aquello que construyes y luego tienes que captar tus clientes, inevitablemente tu carga genética va a ser distinta. Y va a ser distinta porque no te queda más remedio que escuchar mejor a los clientes, porque es que no tienes ninguno. Es decir, que tienes que seducir. Y de eso cabe esperar que afiles características tales como mayor capacidad de escucha y de comprensión de las necesidades de los clientes y un sentido más pragmático de la innovación. No quiero decir que innoves más, quiero decir que tienes que ser más práctico, porque o eres práctico o si no, simplemente no te comes una rosca. Es decir, algo nuevo tienes que ofrecer y tiene que ser práctico para las situaciones que viven los clientes, porque si no, no te vas a comer una rosca. Y eso liga con el concepto de innovación tal y como lo vemos. Sobre esto, decía Labriller, eso de definid y no disputaréis, pues sobre innovación hay muchísimas definiciones, pero nosotros lo vemos como todas novedades que al final repercuten en una mejora para el cliente. Es un sentido pragmático de la innovación. Decía Edison que el valor de una idea, the value of an idea lies in using it, es decir, el valor de una idea reside en usarlo. Pues eso es lo que creemos y lo creemos firmemente. Digo esto para explicar el tipo de ejemplos con el que ilustraré lo que vaya diciendo. Y lo otro asociado al concepto de innovación es ¿quién innova? Bueno, pues sí, las personas innovan, pero las personas innovan en un entorno adecuado. Lamentamos todos la muerte de Steve Jobs. Pues cabe preguntarse si Steve Jobs hubiera nacido en otro continente, en otra situación o así, si habría sido tan prolífica su innovación, tan ejemplar su actividad y tan, digamos, iluminadora su gestión al frente de una compañía, ¿no? Y cuando se habla de entorno, pues quiere decir que tienen que darse condiciones para que personas o grupos de personas
puedan tener sentido de la demanda de los clientes, conocimientos de tecnología y sentido de negocio para transformar eso en aplicaciones prácticas. Total, se habla mucho más, y nosotros así lo vemos, mucho más de clústeres que de personas cuando se habla de innovación. La innovación es un elemento, yo creo que esto está fuera de discusión, es un elemento esencial para el progreso económico. Yo destaco que la semana pasada tuvimos aquí en España la visita de Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, y precisamente Nueva Economía organizó una comida con él, y él nos presentaba un escrito que decía Perspectivas de OCDE, políticas para una recuperación sostenible en España, y hablaba de política en 6 ámbitos clave. Uno de ellos, como no podía ser de otra manera, la innovación, que decía, es fundamental para un crecimiento más sólido y sostenible. Y su recomendación fuerte era mejorar el contexto para innovar. Había otros, pero yo no relato eso, solo destaco el de educación y situación de las universidades por su íntima ligazón con lo que es innovación. Yo creo que esto no es descubrir nada, es decir, todos estamos convencidos de que la innovación es fundamental. Me voy acercando hacia la parte donde nuestra compañía ejerce su actividad, que es y tiene que ver con la sociedad de la información, y tiene que ver con las telecomunicaciones, y tiene que ver con las TIC y todo esto. Y aquí hay acuerdo general en que se puede medir de una u otra manera, pero de los impactos de este tipo de actividad en el crecimiento económico. Hoy día en España este sector supone cerca del 6% del PIB, pero cifras del Banco Mundial ilustran un crecimiento del PIB de tantas décimas por tantos grados de mayor penetración de la telefonía móvil. Y así hay muchísimas estadísticas que establecen una correlación directa. Aparte de que el peso pueda ser alto, es que el valor inducido, y por eso el gradiente y por eso el crecimiento, el valor inducido es mucho mayor. Bueno, pues en este campo de tecnologías yo destacaría que estamos en un momento interesantísimo. Y estamos en un momento interesantísimo porque si miramos a la espalda, antes decía Ingemar, nadie podía pensar en aquel momento cuando nos lanzamos a construir redes digitales de comunicaciones móviles y así, yo creo que nadie era consciente de lo que iba a venir. De luego, les aseguro que las previsiones que nosotros teníamos en Airtel eran mucho más modestas de lo que la realidad fue. Y les aseguro que todos los que sacamos pecho debido a lo que hicimos en aquel momento, pues en aquel momento teníamos una ambición que no llegaba ni por asomo a lo que después ha sido. Claro, lo de los móviles ha sido espectacular. Hoy día en el mundo hay unos 5.500 millones de móviles. Desde el año 2002, la penetración en muchos países, incluido España, la penetración del móvil superó a la fija. En el segundo trimestre de este año se han vendido en el mundo 429 millones de teléfonos móviles. 429 millones, de los cuales 1 de cada 4 es un smartphone, que es lo que nos lleva, que yo decía, a un momento interesantísimo porque estamos a caballo entre 2 oleadas. Quiero decir con esto que lo que viene creo que va a ser aún más trascendental que lo que ha habido. Y tiene como característica diferencial con lo que ha habido, que es que se basa fundamentalmente en datos, en movilidad. Parece trivial, pero no lo es. Cualquiera que tenga un smartphone y lo use para navegar por Internet, para buscar información, para ver sus correos, para ver todas estas cosas, sabe de lo que estoy hablando. Y resalto esto porque el mundo de la movilidad es un mundo ya bastante bien asentado, con reglas establecidas. Cuando digo reglas, hablo de regulación, pero hablo también de modelos económicos, de modelos de competencia, cosas así. Sin embargo, el que viene no está bien asentado. Y tiene características de oportunidad, pero necesidad de construir un modelo y necesidad de asegurar la inversión y así. Si han leído el último número del The Economist, había un artículo que decía algo así como el poder de muchos, from personal to personalized computing, es decir, de la informática personal a la personalizada. Y decía que las 3 cosas fundamentales que están ocurriendo ahora mismo y van a ocurrir es el auge de los smartphones, los contenidos en la nube, luego me referiré a ello, y las conexiones de banda ancha. Efectivamente, esto es una explosión y está abriendo enormes posibilidades. Basta pensar que si lo medimos en términos de tráfico, el tráfico de datos en estas redes se multiplicará por 4 de aquí al 2015. O una cifra más impresionante. Se presentaba en el último congreso de Barcelona sobre movilidad y así la estimación de 60.000 millones de dispositivos conectados dentro de unos años entre sí, conectados
a través, es decir, porque tienen una SIM y son dispositivos con inteligencia que se conectan entre sí. Cuando hablamos de dispositivos, hablamos de tarjetas inteligentes que van en un coche o que van en artículos de consumo o telemetría o lo que sea, ¿no? Es espectacular. ¿Aplicaciones que vamos viendo? Bueno, todo lo que es vídeo, si antes el vídeo era excepcional en la comunicación, era agradable, pero excepcional, hoy día basta ver a los chavales manejando YouTube, pero es que eso en el teléfono que llevamos y tal. Eso es una verdadera explosión, pero entraña necesidades de inversión importante porque si no, ese tráfico no cabrá. Cosas que están explotando, hablaba de la nube, ¿no? Esto que decía el Economist, cloud. Es tanto como bueno, yo creo que ya es un concepto familiar para todos nosotros, pero es tener acceso a recursos que no están en tu mano a través de la red. De alguna manera es poder disfrutar de todo lo que está en la red sin la necesidad, sin la obligación de manejar la complejidad de gestión que eso supone. Es decir, yo me conecto y hay en algún sitio, en unos servidores, corren un software que yo disfruto. Es este sueño de convergencia de tecnologías de información y comunicaciones del que se viene hablando y venimos hablando todos en el sector desde hace años, pero que ahora sí es posible por el avance tecnológico de todas las cosas y fundamentalmente de la banda ancha y fundamentalmente de la banda ancha móvil. Según Computer World, en el 2014 el 65% de las compañías, es decir, dentro de 3 años, el 65% de las compañías españolas utilizarán software en la nube. Y según Gartner, cuando lista su top 10 tendencias estratégicas tecnológicas, esta es la número 1. Y así podríamos hablar de machine to machine, esto de las comunicaciones máquina a máquina y tal. Digo, por las posibilidades en cuanto a aplicaciones. Tiene esta explosión de los datos, esta segunda oleada, tiene también otro efecto, que es que aparecen muchos otros jugadores. Es decir, posibilita la contribución de muchos otros jugadores. Se llamen Google, se llamen Apple, se llamen Amazon, se llamen grandes nombres o pequeños desarrolladores capaces de crear aplicaciones que se disfrutan en un sitio o en muchos sitios, porque esto es ubicuo y es universal. Y por otra parte, lo otro, una vez que de la misma manera que posibilita la contribución de tantos jugadores, lo que posibilita también, o lo que faculta, es a cualquiera de los usuarios con mucho más poder, con mucha más capacidad. Esto es lo que Thomas Friedman en su libro La Tierra es plana llama la globalización 3.0, entendiendo que hubo una oleada de globalización que afectaba a los países, una segunda que afectaba a las empresas, una tercera que afecta a los individuos. Y es verdad que el poder en este sentido es mucho más simétrico y la relación es mucho más simétrica. Y la relación con los clientes van cambiando y esto que se dice para cualquier cosa de paradigma va cambiando de paradigma. Todos somos conscientes de ello, la Unión Europea es consciente de ello, Europa 2020, la Unión por la Innovación, es un afán de liderar esto en el mundo. El Gobierno lo ha recogido y cuando hablamos del Pentágono de la Innovación, la aspiración de estar en el G9 en el 2015 pasa por todas estas cosas. Es decir, yo creo que hay un acuerdo general de la importancia de la innovación y lo que resalto es el momento tan interesante de paso de lo que es explosión del móvil a lo que va a ser explosión de los datos en el móvil con apoyo en las redes fijas. Bueno, pues en todo esto hay las operadoras, los operadores de telecomunicación juegan un papel fundamental, por varias razones. La primera, porque su aportación fundamental es la creación de este ecosistema. Es la elaboración de estándares. Hoy día, si hay algo estándar en el mundo, es la SIM que llevamos metido en nuestro teléfono. Decía 5.500 millones en todo el mundo. Pero así, digamos, el club de operadores ha sido capaz de alumbrar lo que es GSM, GPRS, 3G, la próxima generación LTE de la que ya estamos hablando, y desplegando en algunos sitios. Es además importante porque es el club que hace la inversión necesaria para todo esto, el que faculta todas estas cosas en todos los sitios. Inversión que inevitablemente es local. En este mundo tan global puedes tener un negocio que consista en invertir mucho en Albuquerque y que tus servicios se disfruten en todo el mundo. Esto no. Aquí hay que invertir en cada uno de los sitios donde el servicio debe ser disfrutado. Es decir, entraña grandes dosis de inversión en infraestructura local. Y la creación de ese ecosistema es lo que permite crear después valor compartido
por muchas industrias, por muchas compañías. Bueno, pues de lo que yo estoy convencido, pero no solo yo, pues, que yo creo que todos estamos convencidos, pero no sé si somos conscientes, es que España está bien situada en estos momentos de cambio de oleada tecnológica, está muy bien situada. Y ya digo, no sé hasta qué punto somos conscientes. En España se apostó, y supongo que todos coincidimos en que fue un acierto, por invertir en infraestructuras. Y fue una apuesta de país y esto nos ha mejorado el país y tiene réditos, pues seguro que tiene réditos para el turismo, que es tan importante para nosotros, la existencia de buenas infraestructuras y tal. Y tiene réditos también porque las empresas que se han especializado en eso han acerado muchísimo su capacidad de competir y están teniendo grandes éxitos por ahí fuera. Pero hay una infraestructura que tiene algunas diferencias con las infraestructuras en las que todos pensamos cuando hablamos de infraestructuras, que es la infraestructura de telecomunicaciones. Bueno, pues no le va a la zaga. Es decir, España ha liderado durante estos años, ha estado entre los líderes en la construcción de infraestructuras de telecomunicaciones, que tiene tres características distintas con el resto de las infraestructuras. La primera es que no hay inversión pública. La segunda es que apenas se ve, y esto hace, pues, yo tenía un amigo muy listo, era tan listo que era de caminos. Y claro, los de caminos, bueno, veo a José Luis Ripoll, José Luis, con perdón, pero claro, ya se sabe que estos de caminos siempre, y cuando estábamos juntos, pues yo le decía, pero macho, si es que vosotros lo que hacéis, pues si es que lo hacéis lo de toda la vida, si es que los caminos como los romanos, lo nuestro es lo que tiene mérito. En realidad yo lo decía complejado porque, claro, lo nuestro, eso de ponías una antena que era un palito y aquello ni se entendía, ni se veía, ni nada. Sin embargo, son fundamentales, son infraestructuras fundamentales para el progreso de un país. Y por otra parte, si hablamos de las infraestructuras donde España está bien, bueno, pues este es un sector que no es maduro. Es decir, que estamos bien situados en un sector que no es maduro. Parte de esto tendrá que ver con el hecho de tener en España lo que yo creo que son los mejores competidores que se podían tener. ¿Y eso en qué se traduce? Pues para empezar, la calidad de las redes. No sé hasta qué punto somos conscientes, pero típicamente, y lo digo con datos objetivos en la mano, créanme que los tengo, no los tengo en la mano, pero con datos objetivos, comparando la calidad de las redes españolas, la nuestra, que es la mejor, y esto no es propaganda, sino que ese sí es un dato objetivo certificado por P3, pero la nuestra y la de nuestros competidores comparadas con las de las redes en la mayoría de los países europeos. Un 118% de penetración de banda ancha móvil, un 38% de penetración de smartphones y tal. Pues no será ajeno eso con el hecho de tener a los mejores competidores. Y es importante tener las compañías líderes en tu país, como fue importante en España en los años 80 tener aquí IBM, tener aquí Hewlett-Packard, compañías que además apostaron por el país, lo vieron como una plataforma donde crear valor añadido. Y no se limitaron a ofrecer sus servicios y vender sus productos, sino que crearon ese valor añadido, se llame fábrica, se llame investigación, tal. Bueno, pues es importante saber que las compañías que compiten aquí, y hablo por la nuestra, vemos España como un lugar donde, o como plataforma para ofrecer valor añadido. Y eso, hablo de esos ejemplos, o hablo, por ejemplo, Microsoft, una compañía que tuve el privilegio de dirigir, y veo aquí a María, que durante los años 90 pues facultó toda una red de partners, un ecosistema en el cual se desarrollaba software en todos los sitios y se vendía software en todos los sitios. Así que bienvenida sea la competencia excelente. Yo creo que nos hemos mejorado mutuamente, y a mí, a los amigos, los íntimos enemigos de Telefónica, me gusta decirles que yo creo que nosotros les hemos ayudado a ser una compañía excelente compitiendo por ahí fuera, como ellos nos han ayudado a nosotros a tratar de ser excelentes cada día. Pero por otra parte, no es solo quienes ejercen esto, es que el marco en España está razonablemente definido para el futuro. Recientemente hubo el concurso de frecuencias, están asignadas las frecuencias fundamentales para desplegar las nuevas tecnologías, LTE, cuarta generación y así, y lo que hay que hacer es ahora ir con el calendario y acometer las inversiones. Y además, debo decir que se han hecho esfuerzos, y el plan Avanza puede ser un buen ejemplo, de avanzar en esta dirección. No sé si es anecdótico, no por el efecto que es importante y es trascendente, pero no sé si tiene algo que ver que, por ejemplo, Barcelona haya sido elegida la capital mundial del móvil y así continuará siéndolo. Y yo no hago más que hablar de este ecosistema y del papel de los operadores, y quiero ilustrar esto. ¿Qué quiere decir en términos prácticos después? ¿Qué cosas pasan cuando tienes esto? ¿Y por qué es importante, ¿no? Y entonces, pongo ejemplos vistos desde nuestra casa. Lo primero que haces,
Claro, tú tienes la obligación de hacer bien lo que haces y tienes que ofrecer el servicio lo mejor que puedes, etcétera, etcétera, y mejor que tus rivales, porque si no, pues para eso los clientes pueden elegir. Pero ahora puedes añadir mayor o valor local y tener mayor o menor creatividad. Un ejemplo, nosotros compitiendo, hace años lanzamos un producto y una serie de productos que llamábamos Oficina Vodafone, que en cierta manera era anticipar este concepto del cloud en datos, llevarlo a la parte de voz. La proposición era muy simple, era dirigirse a las empresas y decirle, ustedes no tienen que no tienen que esforzarse en trabajar con temas de mantenimiento, de cableados por aquí, de centralitas, de cosas que están rígidas y tal. Quite todo eso, tenga cada uno de ustedes un teléfono móvil y la red móvil tiene inteligencia suficiente para hacer la gestión de todas esas cosas, desde los desvíos de llamadas, no sé qué, de secretariado, todo este tipo de cosas. Esto lo lanzamos en España. Bueno, tuvimos mucho éxito, en este momento hay 800.000 números fijos, clientes que han pasado de ese fijo a este móvil con todo esto, pero es que, en cierta manera, creamos una categoría. IDC recientemente redefinió la categoría y mostró las cifras diciendo España lidera en esto, es decir, las empresas españolas en su adopción lideran Europa en la penetración de este tipo de servicios. Que, hombre, lo omito, pero es evidente que de lo que estoy hablando es de mayor productividad, de mayor flexibilidad, cosas de este tipo. Los demás países nos han seguido, nuestros competidores también, pero es crear una categoría porque arriesgas e innovas en el enfoque. Pero puedes hacer más cosas. Nosotros, por ejemplo, tenemos aquí el Centro de Excelencia de Radio y la radio, el diseño de radio es lo más importante que hay en nuestra industria, en nuestras redes. Lo tenemos aquí, el de Vodafone, para todo el mundo. ¿Es importante esto? Pues claro que es importante. En este momento, ese centro genera 1 de cada 4 patentes de telecomunicación internacionales generadas en España. Y eso nos ha permitido pues, estar por delante y por delante de otros países en lo que es el entendimiento de lo que son cabezas remotas, lo que es compartición activa, RAN sharing, en fin, no entro en tecnicismos, pero claro, es importante. Y aquí se hace para todo el mundo. O de los 3 centros, cuando en Vodafone hemos agrupado las actividades de I+D en 3 centros, uno de ellos está en España y está el de Machine to Machine, M2M, ese que tiene que ver con todos esos dispositivos conectados o, como algunos dicen, el Internet de las cosas. Bueno, pues se hace aquí, ingenieros de todo el mundo, pero con mayoría española y fantástico porque se hace aquí. Algún efecto tendrá colateral en esto. O lo que hacemos, eligiendo campos donde verter actividad de innovación, y nos es especialmente querido el campo de productos sociales e innovación que dirigimos a través de la Fundación, que hacemos con otros, y por ejemplo, ONCE, Cruz Roja, la Confederación de Sordos, todo esto son partners nuestros o nosotros, partners suyos, y tenemos en España el Centro de Expertise para productos sociales, para Vodafone, para todo el mundo también, ¿no? Bueno, pues esto es el tipo de ejemplos que digo, uno solo, abandonado a sí mismo. Pero lo más importante es lo que uno hace con otros. Antes hablaba de clústeres y en el último ejemplo que yo decía de productos sociales, hablaba de nuestros socios, sin los cuales no sabríamos además qué hacer, no sabríamos cómo aportar nuestra tecnología en beneficio de colectivos que pueden ser vulnerables o que pueden no aprovechar todo este desarrollo tecnológico. Entonces, cooperación con otros. Bueno, representas una compañía grande con potencia y esto, después colaborar con muchos otros. Lo primero, con otros operadores. Y, por ejemplo, los 3 principales operadores españoles trabajamos juntos en el desarrollo de NFC para hacerlo una realidad. NFC son las siglas de Near Field Communication, son comunicaciones radio de corto alcance, que lo que permite es que cuando tu teléfono lo acercas, tiene algo en la SIM, que cuando lo acercas a un dispositivo hay un trasvase de información y a partir de ahí, imaginen ustedes lo que eso supone, ¿no? Y supone, básicamente en el futuro, la desaparición de esto, de la cartera, porque toda la información que necesitas para todo tipo de movimientos y transacciones así está en el teléfono. Bueno, pues colaboramos los 3 para hacerlo posible en España. O, en el último Congreso de Barcelona, se presentó Rich Communication Services, que es como si dijéramos algo comparable más rico, si es al WhatsApp y cosas de este tipo, utilizando los recursos de la red. Bueno, pues este es un desarrollo hecho por los principales operadores del mundo, con los principales suministradores y donde ha sido desarrollado es en España.
y son ingenieros nuestros, y hablo en primera persona porque estoy hablando yo, pero vamos, de Telefónica y de Orange, y una contribución muy importante, por cierto, de Ericsson, compañía representada por Ingemar, ¿no? Bueno, esto en el campo de telecomunicaciones, pero lo que puedes hacer también es aliarte con otros para tener impacto desde aquí y crear riqueza aquí. Recientemente, hace ya un cierto tiempo, María Garaña y yo presentábamos en Sevilla el centro de demostración de cloud para pymes. Cloud, pymes, esto suena bien, pero quiero resaltar, es un acuerdo estratégico entre una compañía líder en telecomunicaciones como Vodafone, una compañía que no hace falta que describa como Microsoft, sobre cloud. Hemos elegido 2 países en el mundo, que son Alemania y España, y de esos 2 países hemos elegido uno para poner el centro, y hemos puesto España. Es decir, es construir con otros clústeres y viveros de innovación. De la misma manera, con compañías como Ericsson, tenemos el VERI, que es Vodafone Ericsson Radio International Center, donde repetidamente sacamos las nuevas releases, probamos y hacemos esto, y lo hacemos no solo para nosotros, con Huawei, suministrador, también un centro de desarrollo, y ahí, por ejemplo, alumbramos una cosa que llamamos Instant Network, que es un sistema de comunicaciones que se ofrece en todo el mundo para poder ofrecer comunicaciones en caso de catástrofes. Cuando hay una catástrofe natural, una cosa de este tipo, uno de los primeros efectos es que desaparecen las comunicaciones, pero una de las cosas que resultan imprescindibles es tener una red de comunicaciones. Bueno, pues esto es un sistema que ha sido diseñado de tal manera que cabe en unos pequeños contenedores que puedes llevar en un avión comercial, es decir, que son como unas maletas gordas, te lo llevas allí y en media hora lo despliegas y tienes una red de comunicaciones GSM, con lo cual la gente puede hablar con sus teléfonos, ahora piensen en todas las organizaciones que tienen que trabajar allí, y resuelven la falta de comunicaciones de backbone, vía satélite. Bueno, pues se utiliza en todo el mundo y ha sido diseñado aquí. Pero también, si antes hablaba colaboración con otros que son como nosotros, o en términos de que son operadores, aunque compitamos, colaboración con otras grandes compañías como Microsoft, colaboración con compañías locales. Hace unos 10 días, a mí me cabía el placer con el presidente de Renfe, presentar en nuevos ministerios la aplicación de NFC en una prueba piloto para Renfe, que de momento van a utilizar sus empleados y que permite adquirir los billetes, pasar los tornos e ir convirtiendo eso en una realidad. Bueno, todo esto son aceleradores. O alguno de ustedes a lo mejor ha viajado hoy o viaja esta semana y utiliza ya códigos BIDIS en un teléfono para llevar la tarjeta de embarque y ahorrarse tiempo y ahorrarse trámites. Por otra parte, otra cosa que hacemos es estimular, porque nos interesa estimular la comunidad desarrolladora. Vodafone Business Place, concebido como marketplace, donde, hablo un poco técnicamente, donde los APIs están disponibles para colgar ahí aplicaciones, fue el primero que apareció en el mercado. Hay, por lo menos que yo recuerde, más de 20 partners, más de 50 aplicaciones, y todo eso pues quiere decir que hay otros que con nosotros están desarrollando aplicaciones y lo están poniendo en el mercado. Entonces, yo, si vuelvo atrás, decía, hay una gran oportunidad, España está bien situada, todos estos ejemplos creo que ilustran las cosas que se pueden conseguir, y lo que creo que tenemos que hacer entre todos es promover esta oportunidad. Y cuando digo entre todos, quiero decir abanderar este cambio entre todos. Empezaría por, claro, primero, los que estamos en el mercado. Pero esto yo creo que los mimbres están puestos de tal manera que es que, como no nos queda más remedio que innovar, pues estamos innovando. Fenomenal, tenemos ese ecosistema. Pero esto lo debemos mimar y debemos ser conscientes de ello. Yo, ¿qué le diría a las administraciones públicas? Pues le diría, hombre, pues en general tienen una actitud positiva, pero diría, sean ustedes más audaces, abanderen el cambio más que abanderar ejemplos de resistencia al cambio, ¿no? Por ejemplo, firma electrónica, bueno, pues promuévanlo mucho más. Hay un detalle y no quiero ser malinterpretado, pero la contratación de la Administración con los operadores de telecomunicación va muy por detrás de lo que es el mercado. Más del 80% de los contratos de la Administración están con el incumbente. Y cuando hablamos de la Administración central es más del 90%. ¿Es eso bueno o malo? Claro, a mí como competidor del incumbente me parece malo. Pero es que además estoy convencido que los beneficios de la liberalización están llegando más despacio a la Administración que al mercado de compañías privadas.
Eso bueno no puede ser. Entonces yo diría, anímense ustedes, claro, yo levanto la mano y digo, anímense ustedes a contratarme a mí. No, simplemente establezcan reglas que permitan, que impidan, por ejemplo, que la contratación tenga que ser de tal manera en lotes aglutinados, de forma que es muy difícil o casi imposible competir con el que lo tiene todo. Cosas que están más cerca del monopolio, cosas que están más cerca de lo liberado, ¿no? O eliminar obstáculos. Hombre, veamos esto veamos este sector como un sector clave para el progreso económico y no con la voracidad recaudatoria de quien ve que se mueve por allí mucho dinero, se genera mucho cash, pero entendamos que se trata de hacer inversiones para largo plazo, inversiones cuyo payback lleva muchos años. De hecho, ninguna de las tecnologías desplegadas desde su aparición ha sido amortizada en términos de esa inversión. Y digo esto porque, bueno, pues, ¿qué sentido tiene que, por ejemplo, los principales operadores de telecomunicación en España estén gravados con un 0,9% de sus ingresos brutos para sostener la desaparición de la publicidad en televisión española? Yo no sé si es bueno o malo lo de la publicidad. De lo que estoy convencido es de que cargarnos a nosotros con un 0,9 porque pasábamos por allí es malo. Y tener esa voracidad recaudatoria, pues es malo. Porque lo que hace es al revés de lo que debería ser. O, ¿qué sentido tiene que tengamos un mercado tan fragmentado? Para nosotros, yo decía, nosotros metemos pues unos 700, 800, 600 millones en infraestructura cada año. Una parte enorme de eso va al tendido de las redes. Tender redes es una pesadilla, porque la proliferación de ordenanzas es tremenda. Bueno, puede haber 700 ordenanzas distintas y así. ¿Se imaginan ustedes esto en otro mercado? ¿Se imaginan ustedes que, por ejemplo, la fecha de caducidad de los yogures dependiese del criterio y decisión no digo de cada comunidad, sino de cada municipio? Pues sería una pesadilla, sonaría ridículo. Bueno, pues en emisión radioeléctrica es así. Es como si esto estuviese al criterio de un edil local más que de una autoridad general y tal. Todo eso lo que hace es que vayamos más lentos. Un país que puede ir muy rápido. Un país que en esa infraestructura de telecomunicaciones realmente tiene liderazgo y en un momento en el que esto supone una oportunidad. Entonces, yo lo que creo que tenemos que hacer todos es animarnos para que esto ocurra. Porque al final, las personas, las empresas, los países, pues se van a dividir entre los que hacen que las cosas ocurran, los que esperan a que ocurran y los que se sorprenden porque han ocurrido. A mí me parece que nosotros podemos ser de los que hacen que las cosas ocurran, podemos aumentar la fertilidad de ese ecosistema y lo único que tenemos que hacer es seguir tomándonoslo en serio, porque esta segunda oleada le podemos sacar mucho partido. A la primera le hemos sacado mucho partido, pero yo recordaba hace poco en Santander, en un evento que todos los años hay en el sector de telecomunicación, y citaba una cosa que le había oído un profesor del IES que decía que él nunca había entendido, no sé de quién sería esto original, pero nunca había entendido por qué los ferroviarios americanos se habían perdido la oportunidad de la aviación comercial. Una gente que había sido capaz de tender ferrocarriles de costa a costa en unas condiciones heroicas y tal. Bueno, pues un poco cuando eso empezaba a rodar, surge la aviación, empieza a aparecer la aviación comercial y son otros lo que lo hacen. Dice la respuesta, pues porque eran ferroviarios, no eran transportistas. A ver si nosotros vamos a creernos que es que el progreso ya está alcanzado, que se trataba de que todo el mundo pudiera hablar en cada sitio, y no. Esto está empezando, lo que viene es mucho más revolucionario, tenemos todos los miembros para hacerlo y me parece que lo que tenemos que hacer es seguir animados, seguir esforzándonos en ello y mantener las condiciones que lo propicien. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Vamos a comenzar el coloquio. Han llegado muchas preguntas hasta la mesa del moderador. La primera de ellas, señor Román, hace referencia a una cuestión que se ha comentado mucho en los últimos tiempos por parte de los operadores de telefonía móvil. Si es sostenible el actual modelo de subvención de los terminales, especialmente de los llamados smartphones. Cuando miramos lo que estoy llamando el mundo ya establecido frente al mundo que viene, pues hay las siguientes características. Una, que inevitablemente, todos hemos oído hablar de la crisis está afectando a este sector también, un sector que como es joven y solo conocía momentos de bonanza y pujanza, se podía creer invulnerable como un adolescente que está comprobando que no lo es. Digo esto porque los ingresos están bajando, no están subiendo,
Y, sin embargo, el esfuerzo comercial que nosotros hacemos compitiendo entre nosotros está subiendo, no bajando. Y gran parte de eso se va en subsidios a los teléfonos. En este momento, los operadores en España dedican una cantidad a subsidiar teléfonos móviles en manos de los clientes comparable a lo que invierten en infraestructura. Hombre, esto suena chocante. Pero claro, sobre todo es que si los ingresos van bajando un poco así y estos costes van subiendo, ese dinero, la resta, hace que quede menos dinero para otras cosas y se acabaría notándose en las inversiones. Algo de esto tiene que ver con que los smartphones también son más caros que los teléfonos anteriores. ¿Qué quiero decir con este largo preámbulo? Lo que sostengo es que tenemos que ser conscientes de que estamos cambiando de una oleada tecnológica a otra y no podemos seguir actuando en la nueva con los mismos hábitos con los que actuábamos en la vieja. Y esto es válido para todos. Para nosotros, los que competimos, que tiene poco sentido que pongamos tanto acento en las herramientas que nos ayudaron a desarrollar la primera. Tendremos que pensar en otras maneras, porque si no, no será sostenible. Pero es válido también para otros. Por ejemplo, para el regulador es más importante acertar a crear el ecosistema del futuro, estimulando inversión y competencia, más que acerar mucho y estimular mucho la competencia de lo que ya está muy asentado y es muy competitivo. Gracias. ¿Cómo ha acusado Vodafone la agresiva competencia de las operadoras de bajo coste? Bueno, supongo que cuando se habla de las operadoras de bajo coste estamos pensando en el cuarto operador y en los operadores virtuales. Yo creo que la competencia es siempre bienvenida. Supongo que su misión era incidir sobre los precios y ofrecer soluciones a segmentos y nichos especiales y tal. ¿Cómo lo acusamos? Pues la competencia, ¿cómo lo vamos a acusar? La competencia siempre te hace mejor. Es decir, lo que hemos descubierto nosotros es que tenemos que actualizar nuestra oferta, que tenemos que mejorar en los distintos segmentos y así. Y no podría decir nada más. La competencia te hace mejor, nos esforzamos en ser mejores. ¿Qué esperanzas tiene depositado el señor Román en la extensión de las tarjetas prepago? La extensión de las tarjetas prepago supongo que es el vender más prepago. Pues dentro debate compartiendo confidencias internas de nuestra compañía con todos ustedes. Nosotros hace ya bastantes meses decidimos desdoblar lo que era mi función, que en ese momento era consejero delegado y presidente, en dos, y yo me quedé como presidente ejecutivo y máximo responsable de la compañía, pero nos trajimos a Samil Yousuf como consejero delegado y él era el consejero delegado en uno de los mercados emergentes donde estamos teniendo mucho éxito, que es Sudáfrica. Mucho más joven que yo, no lo parecerá, pero mucho más joven que yo, 40 años, muy pujante y con la ventaja de venir con ideas frescas, porque siempre una persona nueva trae ideas frescas, pero además criado en otro mercado. Una de sus tesis es que en España el retail en este mercado está poco desarrollado. Retail entendiendo como convenience, como disponibilidad en cualquier sitio del artículo que compras y que adquieres muy fácilmente. Eso tiene que pivotar alrededor del prepago. Y esto es lo que estamos haciendo, tratar de crear productos más sencillos y diseminarlos más, aumentando la capilaridad de distribución. Así que, esperanzas que tenemos, pues tenemos la esperanza de ofrecer a nuestros clientes un producto sencillo para cubrir muchas necesidades y con mayor capilaridad de las que hasta ahora teníamos. Le pido una reflexión. ¿Las tabletas, cada vez más extendidas, compiten con los móviles en cuanto a la oferta complementaria de la telefonía pura o se complementan? Nosotros lo que vemos es que más bien se complementan, pero no sé, les preguntaría a todos ustedes, ¿hay alguien que abandone el móvil porque tiene una tableta? Mi caso personal, no sé, y no soy especialmente, no soy un friki, no soy un tequi, nada de esto, pero mi caso personal es que conservo el PC, uso tableta, uso una BlackBerry, uso un smartphone y cada dispositivo lo sumo a los anteriores, no prescindo de los anteriores, ¿no? Así que creo que se complementan y las cifras de comercialización y de venta, esto es lo que nos dicen. Usted, señor Román, ha responsabilizado recientemente a las medidas regulatorias del 50% de la caída de ingresos en el sector y solicita además el establecimiento de un marco estable y transparente que fomente la inversión. Y le preguntan por esto, por esta reflexión.
Sí, esto lo hacía yo en esa conferencia en Santander, cuando hablaba de... Mi tesis era, o mi pregunta, trataba de ser provocador, era algo así como: ¿estamos leyendo los signos de cambio de nuestro tiempo? Y ponía, como signos de cambio, ponía los efectos de la crisis económica en este sector. Entonces hablaba de la disminución de ingresos que está aparejado a la desaparición de elasticidad en la voz, pero bueno, no me enrollo. Entonces, y metía también en la ecuación, de la misma manera que decía, a pesar de eso, nosotros, los que competimos, seguimos compitiendo con las mismas herramientas del pasado. Decía, la regulación sigue volcada en esmerarse en que aquello que ya es muy competitivo sea todavía más competitivo. Y con la idea de estos señores, como si el negocio fuese siempre para arriba y tal. Entonces, medidas como medidas sobre precios, sea roaming, sea lo que es los precios de interconexión, todo esto, son objetivamente responsables del 50% de la bajada, más o menos, ¿no?, del 50% de la bajada de los ingresos de este sector. Y lo que decía es, hombre, creo que es más importante que la regulación, más que esmerarse en esto, potencie la existencia de competencia de cara al futuro, por ejemplo, en todo lo que es fibra, y no es un tema nada sencillo, ningún país lo tiene resuelto, la Unión Europea no lo tiene resuelto, pero es más importante, creo yo, centrarse en esto para garantizar que hay competencia e inversión de cara al futuro, más que en esmerarse en mirar el pasado y tratar de pulir la última tuerca y apretar la última tuerca. María Garaña, presidenta de Microsoft España, dice: ¿cómo ves, Paco, evolucionar los sistemas operativos para la telefonía móvil? ¿Qué jugadores ves en la carrera? Hombre, María, tú eres una amiga, hija. ¿Cómo me haces esto? No, no puedo. O sea, ¿cuáles prevalecerán? Difícil de decir, pero porque estoy aquí en esta posición, no porque uno no los vea o todos lo veamos. ¿Cómo lo veo? Lo que estamos viendo es que hay de la playa de sistemas operativos que competían, se van decantando en unos pocos, lo cual a nosotros como operador nos parece que es lo deseable. Nos parece que el que exista un único sistema operativo tiene sus riesgos y no es deseable. Que existan demasiados va contra la idea de estandarización. Entonces, que existan 3 o 4 como mucho que se convierten en estándares y proporcionan economías de escala a nivel planetario, creemos que es lo bueno y creemos que es lo que está ocurriendo. Y los nombres yo creo que están en la mente de todos. Carlos Jiménez de Cuadra dice: ¿va a asumir Vodafone una política más activa de cara a las empresas desarrolladoras de aplicaciones? Cada uno siempre... Esto es muy bueno, porque cuando te preguntan, dice, ¿vas a ser más activo en esto? Y te miras y dices, anda, si yo creí que estaba siendo muy activo, ¿no? Y tal, o sea, que se ve que podemos ser más activos, nos interesa ser más activos. Yo estaba describiendo Vodafone Business Place como un ejemplo, como el primer marketplace de colaboración. Nosotros estimulamos la colaboración, hemos tenido en el ámbito empresarial una feria repetida durante muchos años, MOVE, donde invitábamos a todos nuestros partners y quizá no, seguro que si alguien piensa, y Carlos Jiménez piensa eso, es porque podemos hacer más cosas, pero como nuestro deseo es colaborar, innovar a través de la colaboración, la respuesta es que sí, tenemos que encontrar la manera. José Manuel González Huesa, de Servimedia. ¿Qué le pediría, señor Román, al nuevo gobierno que salga de las elecciones del 20 de noviembre? ¿Qué medidas debería tomar para superar esta crisis que afecta a todos los sectores económicos? Bueno, yo creo que es bueno conocer las limitaciones de uno y la pregunta me supera, en el sentido de la crisis y así. Me ceñiría a nuestro sector. Y yo ahí lo que le diría es, hombre, yo creo que este es un sector razonablemente estable en lo institucional y darle continuidad. Cuando digo continuidad no hablo ni de personas ni nada de esto, pero dar continuidad a esa estabilidad y evitarnos sorpresas y evitar este tipo de cosas a las que me refería, voracidad fiscal. No se trata, este es un sector que nunca pide ayudas públicas. Lo que pide es que le dejen trabajar y que el marco sea conocido, sea predecible, que haya seguridad jurídica, este tipo de cosas. Por ejemplo, me parece que en España tenemos bien organizadas las agencias reguladoras y tal, pero la situación de interinidad que ha vivido el regulador de telecomunicación durante mucho tiempo, hombre, bueno no es. Ha estado llevado por grandes profesionales y entonces eso le ha dado continuidad, pero si nos podemos evitar estas cosas que de alguna forma suscitan inquietud, pues tanto mejor. Ahora, en esencia, lo que diría es
Préstenle ustedes atención a este sector y más mímenlo que castíguenlo. No se trata de ordeñar la vaca, sino de propiciar la creación de ese ecosistema que es fértil para todos. Rebeca Arroyo, de la agencia Europa Press, dice: ¿qué opina de la propuesta de la Comisión Europea para que los operadores incumbentes reduzcan los costes de infraestructuras, cobre, para incentivar así la inversión en nuevas redes, fibra? Esto para los no familiarizados tiene que ver con una reunión muy reciente con la comisaria Kroes y con unas decisiones de la comisaria Kroes que nosotros desde Vodafone comprendemos y apoyamos. Y entendemos que este es un tema muy complicado, ¿eh? Y es un tema muy complicado empezando por los economics. Si todo el mundo viese que los economics del despliegue de fibra óptica en un país son claros y es rentable, pues seguramente la discusión no sería tal. Pero los números no salen tan fácilmente. Entonces, hay una tendencia que es un poco la de los incumbentes, el decir, déjenme ustedes a mí construir. Y hay una tendencia de aquellos que creemos que en los beneficios de la competencia, que decimos, de acuerdo, hay que construir, pero desde el principio asegure usted que hay competencia. Y en ese equilibrio, la comisaria lo que dijo es: trato de incentivar el tendido de redes de fibra óptica y empujo a los operadores existentes a vender sus infraestructuras de cobre un poco más barato. Esto incide en un punto que es muy importante, que es entender la transición del cobre a la fibra. Y la Unión Europea y España tiene que centrarse en esa transición y articular la transición, porque si no van a seguir pasando los años, va a haber tímidos intentos de despliegue de fibra, vamos a seguir con el cobre, que llegará un momento en que no dé más de sí y vamos a estar donde no queremos estar. Es decir, que hay que encontrar el equilibrio entre fomentar inversión, pero mantener la competencia. Y me voy a un ejemplo muy práctico en España. En España hay una regulación que dice el incumbente tiene que todos podemos utilizar las infraestructuras del incumbente con unos mecanismos de reventa así hasta 30 megas. Y yo digo, esto de los 30 megas, hombre, pues parece un artificio, porque si recuerdan ustedes una de las joyas de la literatura, que es Asteris en Bretaña, creo recordar que allí decía que los bretones tenían la costumbre de parar todos los días la pelea a las 5 de la tarde para tomar el té y los fines de semana, y respetaban el weekend. Entonces Julio César, fino estratega, decidió atacar justo en la hora del té y en los fines de semana. Pues yo diría lo mismo. Si a usted le obligan a vender, a acoger a los demás hasta 30, pues no hay, a poco fino estratega que sea usted, lo que hará será llegar al mercado con ofertas por encima de los 30 megas y el otro pues tendrá ese límite. Es decir, es un desequilibrio que es absurdo. Lo pongo no porque sea fácil de resolver, pero me parece que es un ejemplo que ilustra el tipo de cosas que hay que hacer. Así que comprendemos lo que la comisaria Kroes ha dicho y hecho. José Antonio del Moral, de Alianza, dice: viendo lo que está sucediendo con iPhone y Android, ¿se puede decir que Europa está perdiendo el liderazgo tecnológico en telecomunicaciones? Pregunta interesantísima. Si miramos, a mi derecha está Ingemar, hemos hablado de esto muchísimas veces. Si miramos Europa, Europa ha hecho en telecomunicaciones cosas grandiosas. Lo más espectacular que se ha hecho es GSM. Digo, lo más espectacular que se ha hecho en telecomunicaciones en las últimas décadas. Es, decía, el primer estándar que hay en el mundo. Y eso es resultado de cooperación en Europa, de instituciones y de operadores. Fantástico. Y sobre eso se creó todo abuso de la palabra ecosistema, pero de un ecosistema tremendamente fértil en Europa. Y en Europa estaban los principales suministradores o varios de los principales fabricantes de equipos y fabricantes de terminales. Sin embargo, por distintas razones, que no voy a analizar en profundidad porque además se entiende perfectamente, eso se ha ido desplazando hacia otros sitios. Los terminales no vienen de Europa. Sigue habiendo dos fabricantes con presencia, sí, pero mayoritariamente se han ido desplazando. De equipos se han ido desplazando, aunque queda
quedan muy buenos, pero se han ido desplazando. Pero si nos vamos a la parte de los terminales, ahí pondría el iPhone, pero me voy más a la parte que liga con los contenidos, los gadgets y tal, viene fundamentalmente de Estados Unidos. Yo creo que Europa tiene que ser consciente de cuáles son sus activos. Gran parte de sus activos están en la operación y que debería construir alrededor de o sobre la operación. Y en ese sentido, cuando antes hablaba de la fragmentación es mala en España, pero es mala en Europa. O sea, Europa, en cierta manera, diría que también en lo político, pero yo me estoy limitando a hablar de la parte de telecomunicaciones. Necesita más integración y no menos. Es un conjunto de mercados que son mercados muy sofisticados, muy exigentes, pero ninguno de ellos es suficientemente grande como para aportar una economía de escala a nivel planetario suficiente. Entonces, creo que deberíamos, en ese sentido, derribar más barreras, hacer algo más común, tener más fuerza, porque es la única manera de hacer que puedan llegar aquí o que de aquí puedan surgir cosas que ahora mismo están surgiendo más en otros sitios. Bueno, vamos con dos últimas preguntas ya en este desayuno. Adolfo Balleres dice, ¿cómo evalúa Vodafone las posibilidades que ofrece el sector turismo como mercado? ¿Hay algún proyecto previsto o una aplicación específica para este sector? Para turismo, sí. A nadie se le... Bueno, entiendo que la pregunta tiene que ver con España. Turismo es una de las fuentes de riqueza nuestras. Tiene que ver con lo de las infraestructuras y yo creo que para todos es una oportunidad, aparte de una responsabilidad, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer nosotros como industria, y creo que lo hacemos, es suministrar una buena infraestructura. Cualquiera de nuestros competidores sabe, como nosotros, que cada vez que llegan los momentos altos reforzamos la capacidad en determinados sitios. De esto hay que seguir haciendo mucho más. Pero el siguiente paso es ofrecer servicios diferenciados para turismo. Ahí puedo decir, estoy seguro que nuestros competidores están trabajando también, pero nosotros estamos trabajando en ofrecer cosas que sean avanzadas en servicios y que les permitan aumentar flexibilidad, productividad y libertad y cosas de este tipo a ya sean hoteles o elementos de esta industria. Si me permitirán que no ponga aquí ningún ejemplo, porque son esas cosas que están en la cocina para salir a competir y ver la luz cuando podamos. Y por último, Pedro González, de Olanews TV Online, dice, ¿considera que España está suficientemente preparada para competir en el universo tecnológico cuando se trata de un país todavía muy volcado en enseñanzas y carreras preferentemente de letras, más que sobre ciencias, siguiendo la vieja clasificación? Bueno, yo lo que creo es que, lo primero, que la formación técnica y científica en España es muy buena. Y tengo en esto una experiencia personal. Cuando nosotros ganamos la licencia y teníamos que tender la red y construir todos los servicios, y además nos habíamos comprometido a hacerlo en un plazo que nadie lo había hecho antes en el mundo, lo que hicimos fue, yo era el director técnico, nos traíamos expertos de AirTouch, que eran internacionales, en mayoría americanos, que asumían las funciones. Contratábamos españoles que estaban con ellos y iban aprendiendo y después heredaban el mando, la autoridad, el proceso, todo. Esto lo habíamos hecho en otros países y normalmente llevaba como un año que buenos ingenieros de telecomunicaciones se convirtiesen en buenos ingenieros en unas disciplinas que es que no se habían hecho aquí, salvo algo en el incumbente, pero estos estaban dentro del incumbente. Lo que en otros países fue un año, en España fueron 6 meses. Y no estoy exagerando nada, porque nuestros ingenieros son muy buenos. Luego, preparación técnica, preparación académica, francamente buena. Lo que tenemos es, si vuelvo a la palabra ecosistema, lo que creo que tenemos es tenemos algunos vicios nacionales de los que nos convendría espabilar. Un poco perezosos si somos, un poco de inercia si tenemos. Es absurdo que cuando haces una encuesta de qué es lo que quieren hacer los chavales, pues haya tanto afán por entrar en la función pública, con todo respeto para la función pública, pero quiero decir que habría que estimular el espíritu emprendedor. Y de las cosas peores que nos pueden pasar ahora mismo es, con estos índices de paro, es que se nos vayan los chavales. Para ellos estupendo, quiero decir, el mundo es global, y se van, aprenden y ojalá vuelvan, pero ojo que los que se nos van son estos que tienen carreras de este tipo, a lo mejor tienen un máster, hablan idiomas y tal, y que cuando preguntes
y su ilusión sea un billete, en principio sin retorno, a uno de estos países que ven como más prometedores, esto es lo que debería inquietarnos a todos. A mí, personalmente, y esto es una reflexión, no sé, a lo mejor es una ingenuidad. A mí me parece que en España, que esto es un gran país, y letras, ciencias, yo creo que tenemos una magnífica formación en ambos y son complementarias. Lo que sí que me parece es que gastamos demasiado tiempo y energía en discusiones banales sobre yo me ciño a lo que conozco. Hablaré de las ordenanzas municipales para reflejar discusiones de índole superior. Caray, me parece que no, los tiempos están para que discutamos sobre otras cosas, sobre cómo crear valor alrededor de la tecnología, porque podemos. Tenemos a la gente preparada, tenemos ese ecosistema. Insisto, es un gran activo para el país tener a los principales competidores, porque podríamos tener a los segundones, pero es que tenemos a los primeros y tenemos las mejores redes y además estamos invirtiendo aquí para crear valor añadido. Saquémosle partido a todo esto en lugar de estar discutiendo, pues eso, la organización de no sé qué, mirando tanto para atrás. Y creo que y eso tiene que ver también con cómo acoplamos la universidad y la gente que sale de la universidad y la relación entre universidad y empresa. Bien, pues muchas gracias, señor Román. Voy a ceder la palabra a don Raimundo Pérez Hernández, director de la Fundación Ramón Areces, para que cierre este desayuno en nombre de los patrocinadores del mismo. Muchas gracias. Quisiera dar las gracias a Ingemar Neve por presentar a un conferenciante tan brillante como Paco Román, y se confirma una vez más que el sector de las telecomunicaciones, como nos decía la semana pasada la ministra Garmendia, es absolutamente clave para el futuro de la economía de nuestro país. Le agradezco especialmente este torrente, esta borrachera de ideas, de datos, de previsiones, de reflexiones y de consideraciones que realmente son impresionantes. Y oyéndole estaba pensando que cuando se acabe este ciclo, si es que se acaba, le voy a proponer a Antonio o a José Luis hacer un resumen, hacer un libro en el que se recojan las muchísimas ideas que se han vertido aquí y, curiosamente, la mayoría de ellas son coincidentes. Todos los grandes capitanes de empresa, hay una serie de datos e ideas que nos dan que suelen converger alrededor de los mismos puntos. Intentaremos hacer ese libro. Muchas gracias.